Bueno, muy buenas tardes. Damos comienzo a la charla final del día 3. Este es nuestro after presentado por Idea Joven. Idea Joven, un espacio para que las empresas envíen a sus talentos jóvenes, sub 40, a participar de espacios de diálogo, de crecimiento profesional y hacer networking, aprender, hacer una voz activa, joven, para que nos escuchen nuestros líderes de nuestras compañías, para que escuchen los líderes sociales y para que escuchen los líderes de nuestro país. En Idea Joven hacemos actividades durante todo el año. Este es uno de nuestros encuentros anuales más grandes. Nos gusta ser disruptivos, por eso hacemos un after, cerveza, vino, gaseosas, sushi dentro de un ratito. Y esperamos que todos puedan participar y enviar a sus jóvenes profesionales y talentos al espacio de Idea Joven. En particular, este año estamos trabajando liderazgo y trabajo del futuro, muy relacionado con lo que se estuvo viendo hoy, el futuro del trabajo en capital humano. Hoy vamos a tener ahora, para cerrar el día, tres charlas muy cortas, 15 minutos cada una. Una de liderazgo del futuro, con Mateo Salvato, crack, 20 años, crack. Se lo recomiendo, no se lo pierdan. Una de sustentabilidad, Sistemas B. Y una sobre los nuevos paradigmas de las organizaciones. 3 charlas cortas, momento de relax, terminar el día, tomarnos algo, comer algo y cada uno volver a casa. Para terminar, eso sí, también los esperamos mañana a todos. En el día 4 están todos invitados a participar del Agile Mentoring, ¿sí? Se pueden anotar abajo, cupos disponibles todavía. Y por último, de mi parte, antes de darle el lugar a Gabriel Weinstein, en estos momentos de cierta inestabilidad, algún pesimismo o alguna alegría en algunos otros, la verdad es que nunca olvidemos de dónde venimos, quiénes somos y principalmente nunca olvidemos cuán afortunados somos de estar donde estamos y ocupar el lugar que ocupamos en nuestras organizaciones y en nuestras familias. Yo siempre desafío a mis equipos a que por un minuto cierren sus ojos y piensen en alguien, particularmente accountability, alguien a quien le podemos cambiar la vida. Es muy fácil en los lugares que ocupamos cambiarle la vida a alguien, ya sea dentro del trabajo, mentorearlo, ayudarlo a que promocione y en nuestra vida diaria. Los desafío a que lo hagamos recurrentemente, pensemos en alguien y ayudemos a cambiarles la vida. Para continuar con nuestra tarde de 3 charlas, voy a dar paso primero a Gabriel Weinstein. Gabriel es ex embajador de Singularity University en Argentina y actual socio y director de innovación de Olivia. Bienvenido, Gabriel. Gabriel Weinstein, embajador de Singularity University en Argentina y socio y director de innovación de Olivia. Hola. ¿Se escucha? No, ahora sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Veo mucha gente parada, ¿no? Ahí hay un montón de lugar si quieren, ¿eh? Están invitados a pasar. Bueno, tengo 15 minutos, no van a ser 15, van a ser como 20, espero. Y algunas partes voy a ir más rápido porque si no ni en 20 entra. Ahí va. El ex CEO de Intel hace unos 10 años, perdón, el ex CEO de Nokia hace unos 10 años dijo:
hicimos todo bien y sin embargo hemos perdido. Y por supuesto que se refería a que habían perdido a manos del iPhone, ¿no? De hecho, Nokia, el día antes a que el iPhone salga a la luz, era considerada una de las compañías más innovadoras del mundo. Entonces, evidentemente no hicieron todo bien y evidentemente una compañía no, entre comillas, desaparece de la noche a la mañana solo porque otra creó un iPhone o otro producto, si es la compañía más innovadora del mundo. Entonces, parte de esta charla es entender qué le pasó a Nokia y a tantas otras y cómo cualquiera de nuestras organizaciones es permeable a que nos pase algo parecido. Y tal vez la respuesta empiece por algo que a priori no tiene mucha relación, pero tiene que ver con este hombre, Gordon Moore. Gordon Moore es el ex CEO de Intel y fundador, y él descubrió en algún momento de su vida que podía duplicar la performance de los procesadores que podría ofrecer al mercado cada 18 o 24 meses. Eso quiere decir que cada 18 o 24 meses o duplicaba la performance, ¿sí?, o ofrecía el mismo procesador a la mitad de precio. La relación precio-performance duplicado. Ahora, ¿qué tiene que ver? Bueno, esto se terminó convirtiendo en lo que hoy llamamos la ley de Moore, ¿sí? Y no solo ocurría con la tecnología que existía en ese momento, sino también con las tecnologías posteriores y las tecnologías previas también. Esta ley de Moore empezó a aplicar a otras tecnologías y no solamente los circuitos integrados que él ofrecía en Intel, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene esto que ver? Bueno, resulta que la exponencialidad no tiene nada que ver con la linealidad o lo lineal que piensa nuestro cerebro, ¿sí? De hecho, el ejemplo más claro y que habitualmente se dice es este de si yo doy pasos de 1 metro, después de 30 pasos recorrí 30 metros. Es bastante obvio y cuando llego a la mitad sé más o menos dónde voy a terminar. Ahora, si los pasos son exponenciales, el primer paso es de 1 metro, el segundo es de 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Después de esos mismos 30 pasos, no hice 30 metros, ni 300, ni 3000, hice más de 1000 millones. Eso quiere decir 26 veces la vuelta a la Tierra. Nuestro cerebro no está cableado para pensar de esa forma, es imposible de predecir, porque de hecho el último paso es la mitad de las vueltas. Ahora bien, así es como se comportan las tecnologías exponenciales. Y el tema de estas tecnologías es que si miramos un gráfico de este estilo donde comparamos las dos, su performance inicialmente es peor que la lineal, con lo cual ni siquiera le prestamos atención a ese tipo de tecnologías, hasta que es demasiado tarde. Y después vamos a ver unos ejemplos de esto. Ahora bien, ¿a qué otras tecnologías se traspoló y por qué está cambiando nuestras vidas? Genética, ¿sí? Hoy podemos editar nuestro ADN con la tecnología CRISPR como si fuese copiar y pegar en un Word. Hoy podemos aplicar la biotecnología y fabricar carne in vitro a partir de células madre de vaca en un laboratorio, sin tener que matar animales. O sea, podemos comer carne sin matar animales. Nuestros nietos van a decir, abuelo, ¿qué te pasa? ¿Matabas animales para comer? Longevidad. Aubrey de Grey abandonó todo lo que estaba haciendo en su vida para dedicarse exclusivamente a alargar la vida humana y dejar de vivir promedio 80 años para vivir 100 o 200. Él decía básicamente que tenemos 7 formas de morir y la principal tiene que ver con que nuestras células mueren y nacen constantemente, solo que la que nace reemplazando la que murió es un poquito más defectuosa. Ese poquito más defectuoso en toda una vida, bueno, terminamos pasando del otro lado, ¿no? Ahora, si él revierte ese proceso, revirtió la muerte, él lo llama enfermedad. Biología sintética. Como la naturaleza no creó suficientes seres vivos, nosotros creamos nuevos. Esta es una planta que brilla en la oscuridad. Básicamente tomaron el ADN de una rana en África que brillaba en la oscuridad, se la pusieron a una planta y ahora tenemos plantas que brillan. Y después, si quieren, discutimos de temas éticos y morales. ¿Qué más? Impresión 3D. Hoy podemos imprimir una casa en 2 horas lista para pasar caños y electricidad. Inteligencia artificial y la capacidad de que hoy una inteligencia artificial supera al ser humano en el juego más complejo que el ser humano haya creado en la historia. El Go tiene más combinaciones en sus tableros que átomos hay en el universo. Bueno, y así puedo darles un millón de ejemplos, pero no los quiero aburrir con esto, simplemente en un panorama de cómo está cambiando nuestra vida. ¿Y a qué voy? Cada era se ve a sí mismo como la más innovadora, la más trágica, la más revolucionaria. Un poco porque vivimos en ella, pero otro poco porque de alguna forma es cuando vemos los avances. Pero digo, si ahora les pido que levanten la mano y les pregunto, ¿qué es más innovador? ¿Cuando pasaron de no tener fuego a tener fuego, o de no tener rueda a tener rueda, o ahora que tenemos un iPad? Porque la forma de vida cambió mucho más pre y post rueda que pre y post iPad, ¿no? Entonces podemos estar discutiendo un rato eso, pero lo que sí estamos seguros que no podemos discutir porque está probado fácticamente es que esta es la era en la cual los cambios se dan a una velocidad como nunca antes. De hecho, se da a tal velocidad que se terminó convirtiendo en una constante ese cambio. Entonces, o disrumpimos o alguien más lo va a hacer.
O disrumpimos nuestras compañías o alguien más lo va a hacer. Y un ejemplo para ser muy claro con lo que quiero decir. Supongo que todos habrán tenido más o menos uno de estos. Los más jóvenes entiendo que no. Se llama Walkman. El Walkman era básicamente una cosa que le ponías un cassette y podías escuchar música y no podías elegir canción, Reu, FF. Yo de chiquito no sabía qué significaba, pero sabía para qué servían. Se trababa la cinta, metías la virome, bueno, pasaban cosas raras. Y en algún momento esto desapareció, porque a alguien se le ocurrió crear un CD. Y ahora podías elegir la canción y era todo mucho más sencillo. No necesitabas la lapicera y esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? El tipo que fabricaba Walkmans o aprendió a hacer otra cosa o desapareció. Porque no importa cuántos botones hoy le ponga, cuántas funcionalidades, de qué color, cuán chico, cuán grande, nadie compra Walkmans excepto el que junta antigüedades. Hasta que en algún momento llegó Steve Jobs y creó el iPod. Y ya no tenemos que tener un montón de CDs ni un Discman para allá de todos lados. Tenemos un dispositivo súper chiquito que entran muchas más canciones, muchas más baratas. Y cuando creíamos que nada podía ser mejor, llegó Spotify. Y ahora tenemos casi cualquier canción que haya creado casi cualquier persona en cualquier parte del mundo por una suscripción de $5. O sea, ni siquiera sé por qué viene la tarjeta y se paga directo. Entonces, mi pregunta ¿es esto lo mejor que podemos tener? La respuesta es no. Siempre va a haber algo mejor. Solo que no sabemos qué, ni cuándo, ni quién lo va a generar, ¿sí? Pero estamos seguros que esto se va a disrumpir de vuelta. Y esto que le pasa a la industria de la música, y traigo este ejemplo porque se dio que en muy poco tiempo se disrumpió muchas veces, le pasa a todas las industrias en mayor o menor medida. Y aquellas industrias que hace más tiempo no cambian, son las más permeables a ser disrumpidas en el corto plazo. Nadie está exento de esto, ¿sí? Entonces, o descubrimos qué hay detrás de ese signo de pregunta, porque tenemos las capacidades de innovar y disrumpir, o desarrollamos las habilidades y capacidades necesarias en nuestras organizaciones para que cuando alguien devele lo que hay detrás de ese signo de pregunta, nosotros tengamos la agilidad y versatilidad para reaccionar a eso. ¿Sí? Ahora bien, algunos datos más concretos de la velocidad de este cambio del que les hablo. El 89% de las empresas Fortune 500 de 1955 ya no están en la lista en 2014. El tiempo de vida de una empresa que cotiza en bolsa cayó de 67 años a 15, y en los próximos 10 años el 40% de todas esas empresas van a desaparecer de esa lista. Hoy, cuando desarrollamos una nueva habilidad, nos dura 5 años y después ya no sirve para nada, cuando antes eso duraba unos 30 años. Ahora, no todo es tan malo. Antes, para que una empresa cotice $1.000 millones en bolsa, debían pasar estándar 20 años. Oculus Rift, los anteojos de realidad virtual, lo hicieron en 1 año y medio. De hecho, para que un nuevo producto o servicio alcance los 50 millones de usuarios de forma global, no sé, tarjeta de crédito 28 años, por ejemplo. Pokémon Go lo hizo en 19 días. En 19 días llegó a 50 millones de usuarios. ¿Es todo gracias al talento que tiene su compañía? No. Entendió que tenía que aprovechar lo que existió, lo que el ser humano creó durante años, plataformas, internet, etcétera, 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 y de alguna forma hoy es mucho más fácil llegar a una cantidad de usuarios que antes era mucho más complicado. Ahora bien, di toda esa introducción solo para decir esto. Las empresas que fueron creadas en el siglo XX para ser exitosas están destinadas a fracasar en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque esas empresas fueron creadas en otro contexto. Fueron creadas para ser rígidas, predecibles, o por lo menos parcialmente predecibles, escalables, robustas. Esas son las características que buscamos en una empresa. Hoy no necesitamos nada de eso. Hoy necesitamos versatilidad, flexibilidad, agilidad. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar los cimientos de una compañía? Porque lo que nos trajo hasta acá no necesariamente nos va a llegar al siguiente estadio, porque el contexto cambió. Y tal vez lo que más haya cambiado en este último tiempo tiene que ver con que dejamos de vivir en un mundo de escasez para vivir en un mundo de abundancia. Antes, esto funcionaba porque encontrábamos un recurso, le poníamos barreras de entrada y lo comercializábamos, no importa si era producto o servicio. Así funcionaba, gracias a la escasez. Había un recurso escaso. Hoy empiezan a funcionar modelos donde la abundancia es lo que los caracteriza. Por eso funciona Airbnb, por eso funciona Uber, por eso funciona Facebook, ¿sí? Entonces, estos nuevos modelos de negocio súper rentables genera que los viejos modelos de negocios parezcan obsoletos. Entonces, si nosotros no cambiamos no solo nuestra cultura, sino nuestro mindset, difícilmente logremos ese cambio.
Ahora bien, como nuestras organizaciones fueron diseñadas para evitar riesgos y fueron creadas para no cambiar, básicamente, ¿cómo hacemos para enfrentarnos a esto? Digo, no estamos preparados para cambiar, ni como seres humanos, ni como organizaciones. Es doloroso ese cambio. Hasta que a alguien se le ocurrió tomar el concepto inicial que les conté de organizaciones exponenciales y escribir un libro, perdón, de tecnologías exponenciales, y escribir un libro aplicando eso a las organizaciones. Porque crecer linealmente es terriblemente doloroso. ¿Cómo hacemos para crecer exponencialmente como las tecnologías? Y Salim Ismail, ex CEO de Singularity University, crea este concepto de organizaciones exponenciales que básicamente son aquellas empresas que tienen un impacto 10 veces más grande que el de cualquiera de sus competidores. Impacto, market share, cantidad de clientes, como queramos medirlo. Ahora, ¿cómo funciona? ¿De qué vive? Básicamente son 6 D. La primera D es la digitalización. Nada en este mundo que sea analógico tiene sentido. O es digital o es de la prehistoria. Básico, ¿sí? Y digital no me refiero a todo lo que tenía en papeles, ahora lo pasé por un escáner y está en una computadora, ¿no? Es otro tipo de digitalización. Ahora, ¿qué pasa después de que digitalizamos? Viene la decepción. Y acá el ejemplo más claro por ahí es el de Kodak. Todos saben que Kodak murió a manos de la cámara de fotos digital. Todos más o menos saben que la cámara digital la creó Kodak. La pregunta es por qué Kodak no le dio importancia a esa cámara digital que creó. Y básicamente tiene que ver con esto. Cuando la digitalizó, la primera versión tenía una performance tan mala que la ignoraron. Supónganse que la performance era de 0.001. Después duplicó, fue de 0.0002, 0.0004, 0. Para Kodak siempre fue 0. Hasta que en algún momento fue 1, 2, 4, 8. Y cuando Kodak decidió darle importancia ya era demasiado tarde. Esa es la decepción. Cuando digitalizás, probablemente el primer producto que generes sea malo, ¿sí? En cuanto a performance. Ahora, lo bueno es que después de que viene esa decepción, que hasta es una buena señal, viene la disrupción. Y ahí es cuando se disrumpe la industria. Y luego la dematerialización. ¿Qué es la dematerialización? Básicamente la cámara digital, excepto que seas un aficionado a la fotografía o un profesional de la fotografía, nadie se compra una cámara de fotos porque viene con el celular. Perdió la tangibilidad, ya no podemos tocarlo, ¿sí? Ya no es físico, es una app en un celular. Y cuando algo se dematerializa, se demonetiza, porque ya no estamos dispuestos a pagar por eso. Viene gratis, me compro el celular, la cámara viene ahí adentro. Y si no viene ahí adentro, me sale $1 de una app. Y eso pasa con las cámaras de fotos, pasa con los reproductores de MP3, pasa con los GPS, o alguien de acá se ha comprado un GPS en el último tiempo. Y si se demonetiza, es decir, vale 0, tiende a valer 0, se democratiza, porque ya no hay barrera de entrada económica que le impida a la gente acceder a eso, ¿sí? De eso viven las organizaciones exponenciales. Ahora, un ejemplo es TED. TED hay un montón de ejemplos, traigo este porque es conocido, era un evento que se daba en Canadá 2 veces por año, salía muy cara la entrada y uno iba a verlo en un auditorio donde entraban N cantidad de personas. Su CEO hizo 3 cosas para cambiar esto. La primera fue crear un nuevo propósito, ideas que valen la pena difundir. El segundo fue subir todas las charlas online, pensamiento de abundancia, gratis. Y la tercera fue que le puso una X y generó que cualquier organización en cualquier parte del mundo pueda tener su evento TED. ¿Sí? Lo hizo crowd, de alguna forma. Y todo esto le salió casi 0 pesos. Y fue la empresa, y creó la empresa en un tiempo récord de media más grande del mundo. ¿Sí? Tal vez el costo fue pagar el servidor para que estén los videos en internet. Punto. ¿Sí? Entonces, este tipo de pensamientos es el que te permite convertirte a otro tipo de organización. Para eso tenés que tener un número 1 con ese tipo de pensamiento. Ahora, ¿qué 3 características, para ir cerrando y no comerme más de los 20 que les prometí? ¿Qué características tiene una organización exponencial? 3 en particular. Un propósito de transformación masiva, atributos internos, atributos externos. ¿Qué es el propósito de transformación masiva? ¿Vieron que todos tenemos visión, misión, valores, que o nos acordamos de memoria o no, o son cartelitos en las paredes de las organizaciones, pero que no ocurren? Bueno, no es eso. El propósito va mucho más allá. Es algo que llega a mentes y corazones de quienes trabajan en mi organización, pero sobre todo quienes trabajan afuera. Porque hoy se dice que los millennials no trabajan solamente por el sueldo, sino porque comparten un propósito personal con la organización, y es cierto. Entonces, cuando yo llevo a esas personas a sus emociones, porque vieron que ya no tomamos decisiones racionalmente, ya se comprobó que tomamos decisiones en base a nuestras emociones, a eso apelo. Porque si yo entiendo por qué voy a trabajar todos los días y por qué mi trabajo aporta el propósito que yo comparto con la organización, voy a querer trabajar ahí.
Y hoy como clientes también vamos a comprar aquellas organizaciones en donde sabemos que compartimos algo. Eso es el propósito. ¿Sí? Y tiene que ser súper aspiracional, y tiene que ser de transformación, y tiene que ser masivo, y más claro no puede estar porque el nombre es ese. Ahora, algunos ejemplos. El de TED es uno, ideas que valen la pena difundir. Acá hay otros ejemplos. El de Pinterest. A priori, si pensamos cuál es el de Pinterest, diríamos imágenes, fotos. Bueno, el de Pinterest es ser el catálogo mundial de ideas. Es decir, va mucho más allá de lo que a priori pensamos. Ahora, y si le pregunto el de Philip Morris, ¿cuál es el propósito de Philip Morris? ¿Alguien? ¿De Philip Morris? ¿Está alguien de Philip Morris acá? No. Diseñando un futuro libre de humo. Ese es el de Philip Morris. Philip Morris entendió en algún momento que si se vendiendo cigarrillos iba a desaparecer. Entonces, ¿qué hizo? Decidió cambiar su estrategia y empezar a vivir, o empezar la transición para vivir solamente de estos nuevos cigarrillos de mentira, esos. Y vender todas las cositas que hay alrededor de esos cigarrillos que no sé qué son. Entonces, Philip Morris entendió que si no conectaba desde otro lado desaparecía. ¿Sí? Ahora bien, dijimos atributos internos y externos, son 10 en total. Lo difícil es entender cuáles son. Digo, si tenemos 4 de esos 10 somos exponenciales, no hace falta tener los 10, es casi imposible tener los 10. Lo difícil es definir cuáles son esos 4 que tengo que desarrollar, y los voy a pasar rápido antes que me maten con el tiempo. El primero es Staff on Demand. Y esto lo voy a leer porque me parece lo más importante de todo. Dice así, Michael Chuy de la teoría del trabajo del siglo pasado. La mejor manera de explotar el talento humano es a través de relaciones de trabajo de exclusividad y a tiempo completo, en las que se remunera a la gente por la calidad de tiempo, por la cantidad de tiempo que pasa en su lugar de trabajo. Los empleados deben ser organizados en jerarquías estables en las que la evaluación se produce principalmente a través de la valoración de sus superiores, quienes prescriben el tipo de trabajo y la manera de hacerlo. Me cansé. Básicamente, cuando uno lee esto, dice, pero esto parece de hace 50.000 años. Y la realidad es como nuestras organizaciones funcionan hoy. Pero es casi contrasentido que hoy sea así, ¿no? De hecho, traje otra cosa, que es de Chris Anderson de Wired, de la revista Wired, que dice, la realidad es que la mayor parte de las personas más inteligentes del mundo no tienen los títulos adecuados, no hablan el idioma correcto, no crecieron en el país correcto, no fueron a la universidad adecuada, no te conocen ni vos no lo conoces a ellos, no están disponibles y ya tienen un puesto de trabajo. Eso quiere decir que si quiero tener el mejor talento del mundo, no puedo conformarme con quien tengo de relación de dependencia dentro de mi compañía y que se sienta 24/7, iba a decir, no, 8 horas por día en la silla esa. Tengo que ir a un modelo que combine eso con estafa demanda, con los talentos que hay en cualquier parte del mundo, que estuvieran otra cosa, que no conozco, pero que si quiero llegar a ser exponencial tengo que tener. ¿Se entiende? Comunidades. ¿Por qué TED funciona? Porque la gente que sigue a TED se apasiona por eso y está dispuesta a hacer cosas, incluso a trabajar gratis en pos de. Hay un ejemplo de una empresa que fabrica autos, que puede fabricar autos, se llama Local Motors, 100 veces más barato que cualquier otro auto. ¿Por qué? Porque tiene una comunidad de 100.000 aficionados que están dispuestos a dar su conocimiento para generar algo con lo cual, de alguna forma, tienen un propósito similar. ¿Sí? Algoritmos, y voy a empezar a pasar rápido y empezar a medir. Y por ahí el caso más emblemático es el de Netflix y este algoritmo de que te recomienda porque viste una cosa, viste la otra, o el de Amazon y demás. Leverage Assets, esto tiene que ver con dejar de ser dueño. Nosotros tenemos una mentalidad, sobre todo por ser argentinos, de tenemos que ser dueños de los servidores, tenemos que ser dueños de los locales, tenemos que ser dueños de. No hace falta. De hecho, Uber no es dueño de ni casi ningún auto. Airbnb no es dueño de ningún departamento. Y así podemos hablar un montón de ejemplos más. Engagement, esto de llegar a la gente desde otro lado y comprometerla y que nos conecte algo más que ser un cliente y un proveedor. Interfaces que me permiten conectar con el adentro con el afuera. Los tableros que me permiten tener como un panorama de la compañía completo. Experimentación, esto de animarme a probar cosas distintas. Puse ahí el ejemplo de Amazon, porque Amazon, digo, si vos no experimentás lo suficiente y no te equivocás lo suficiente, significa que no estás haciendo tu trabajo. En Amazon pasan cosas que no pasan casi en ninguna otra compañía, pero hay un montón de ejemplos en donde uno siente que puede equivocarse y no pasa nada. Y eso no es habitual en nuestras organizaciones. Autonomía y la capacidad de
eliminar la burocracia, ser mucho más ágiles y poder tomar decisiones en base al conocimiento de células. Estos son, no sé, por ahí un extremo es Holacracy, pero en el medio hay cosas como células de trabajo que son autónomas, que tienen un compromiso distinto a una pirámide tradicional, en donde la agilidad es la clave, pero también la experimentación y demás. Tecnologías sociales para, verticalmente la organización habitualmente se comunica bien, horizontalmente habitualmente no. Y pasé rápido porque quería llegar a esto, que son, ¿cómo empiezo este proceso de transformación? ¿Sí? Y la primera clave tiene que ver con transformar a los líderes. O sea, si mi alta dirección no está alineada en que tengo que transformarme, en que hoy estoy donde estoy, pero si no entiendo cuál es la brecha con lo que quiero ser, nunca voy a poder llegar a, no hay forma de que esto funcione. Y es el primer paso. Y si eso no ocurre, si el líder no está on board de eso, casi que niegan el esfuerzo porque no va a ocurrir nunca. Ahora, si los líderes si logramos educar a esos líderes, definamos un propósito. El propósito que hablábamos antes, el que conecte con el adentro y con el afuera. Y después empezamos a hablar de la cultura. Porque no importa qué estrategia tengamos, si no tenemos una cultura que permita sostener eso en el tiempo, nada va a funcionar. O si lo va a hacer por un corto plazo. Empujar las fronteras de la organización. Cuando uno quiere innovar y hacer las cosas distintas, las organizaciones tienen un sistema inmunológico que va a repeler cualquier cosa que atente contra esos cimientos de los que hablamos antes. Entonces, si queremos algo distinto, que atente, andate a la frontera de la organización, a donde podés hacer cosas que en el centro no, porque nunca va a funcionar. Y voy rápido con este ejemplo. Walmart es el caso más claro para eso. Walmart tuvo 4 intentos antes de lograr transformarse digitalmente. Y en algún momento, hace unos 10 años, se dio cuenta que Amazon era la competencia y dijeron, bueno, vamos para allá. Entonces lo que hicieron fue crear un grupo de trabajo que logre hacer una plataforma similar. Duró nada, porque el sistema inmunológico lo repelió rápidamente. Entonces lo que hicieron fue, bueno, pongamos una célula en la frontera de la organización, y cuando hicieron eso dijeron, bueno, aprovechemos lo que tenemos, nuestro sistema de logística, supply chain y todo eso. Rápidamente la agilidad de esa célula terminó chocando con la burocracia de la organización. Así que la tercera ocasión dijeron, bueno, hagamos esa célula, pero desarrolla tu propio sistema, supply chain y lo que quieras. Y funcionó muy bien durante 1 año y medio, hasta que lo trajeron adentro y lo trajeron demasiado rápido. La cultura del grande se comió la célula. Recién en la 4ª ocasión lograron dejarlo suficientemente afuera el tiempo necesario como para que funcione, y después lo fueron trayendo de a poco, y ahí es cuando funcionó, pero habían pasado 8 años después de 4 intentos y Amazon estaba 58.000 kilómetros allá adelante. Mirar hacia afuera, dejar de mirarnos el ombligo. Nosotros vivimos en un contexto que cambia demasiado. Si no nos cuestionamos las recetas que nos trajeron hasta acá, difícilmente sigan funcionando si el contexto cambia tanto todo el tiempo. Entonces tengo que tener la habilidad de mirar qué pasa afuera, con el comportamiento de la sociedad, con la tecnología, con los competidores en otros países. Tenemos la suerte de vivir al sur, podemos mirar para arriba y ver el futuro. ¿Sí? Big Data, inteligencia artificial. Metamos la inteligencia, dejemos de vivir por la intuición y empecemos a tomar decisiones en base a datos fácticos. Crear células ágiles, como les decía antes, interdisciplinares, que puedan generar innovaciones los ingenieros, que si pongo 8 ingenieros en una misma sala sale un cubo. O sea, crucemos experiencias y crucemos formas de trabajo para lograr cosas distintas. Experimentemos lo que decía antes, estemos un poco más cómodos con la incertidumbre. Si hacemos algo distinto, los caminos son un poco más complicados y distintos a los que conocemos, pero la única forma de hacer algo distinto o llegar a resultados distintos es a través de caminos distintos. Entonces, si nos equivocamos, a priori no pasa nada. Riesgo, resiliencia, aprendizaje continuo. Foco en el cliente, lo que le decía antes. Nuestro motor de nuestras organizaciones no es el área de operaciones, es el cliente. Y entendiendo su necesidad, es que yo tengo que tomar mis decisiones, porque a él es a quien tengo que satisfacer. Y por último, intentemos alterar el status quo. Porque si no lo logro, de última queda en el medio, pero si no entiendo de que tengo que ir mucho más allá, y no solo mejora continua, sino disrumpir, difícilmente puedo desarrollar las habilidades para sobrevivir si otro disrumpe. Y me quiero ir con esta frase para ya dejarlos después de hablar tanto, que es que las especies que sobreviven no son ni las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan a los cambios. Y esa es la habilidad que tenemos que desarrollar. Gracias, gente.